José María Escrivá de Balaguer asegura recibir una inspiración divina. La idea, fundar una organización dentro de la Iglesia que promueva la santidad en la vida ordinaria. No en los conventos ni en los púlpitos, sino en las oficinas, en los hogares, en el mundo del trabajo. El mensaje era revolucionario para su tiempo, que los laicos podían y debían aspirar a la perfección cristiana sin abandonar sus profesiones. Así nace el Opus Dei, la obra de Dios. Pero esa visión mística pronto adquiriría una forma concreta y poderosa, que creció entre redes educativas, influencia política y un ideal férreo de obediencia espiritual. Durante la dictadura de Franco, el Opus Dei gana terreno en la vida pública española. Muchos de sus miembros ocupan puestos clave en el gobierno y la economía. Se convierten en los tecnócratas de Dios. Y desde entonces, su presencia se internacionaliza. América Latina, Europa, África. Centros de formación, universidades, residencias, seminarios. El Opus Dei se vuelve un actor global en la Iglesia. Pero, ¿cómo está estructurado y cuáles son sus mecanismos internos? Lo que hace único al Opus Dei no es solo su mensaje, sino su estructura. A diferencia de las órdenes religiosas tradicionales, no se trata de monjes ni frailes, sino de laicos, hombres y mujeres, que se comprometen con una regla de vida intensa. Hay distintos niveles de pertenencia, numerarios, agregados, supernumerarios. Los numerarios, los más comprometidos, hacen voto de celibato, viven en centros del Opus y dedican su vida a la obra. Las mujeres numerarias, según el documental, suelen encargarse del trabajo doméstico, cocinar, limpiar, mantener el orden. Pero aquí surge la primera crítica, muchas no reciben sueldo ni seguridad social. La vida en los centros está minuciosamente reglada. Horarios fijos. Silencio durante las comidas. Revisión constante de la correspondencia. Confesiones frecuentes. Algunos testimonios hablan de aislamiento familiar, presión psicológica y control total de la vida cotidiana. ¿Es esto disciplina espiritual o una forma de manipulación? El debate está servido. Para los fieles, es un camino de entrega. Para los críticos, un entorno opresivo. Han existido varias denuncias y testimonios, según el documental de Deutsche Welle, el cual recoge voces potentes. Exnumerarias que cuentan cómo, desde los 16 o 17 años, fueron reclutadas por sacerdotes o superiores espirituales. Les hablaban de un llamado divino. De que Dios las necesitaba. De que ser parte del Opus era su misión. Pero una vez dentro, el entusiasmo se tornó en rutina rígida, presión emocional, y un sistema donde se anulaba el pensamiento crítico. Una de ellas lo dice claro, o salía del Opus o me volvía loca. Otras cuentan que al enfermar no recibían atención adecuada, o que fueron obligadas a seguir sirviendo incluso cuando su salud mental y física se deterioraba. El punto más delicado, muchas trabajaban limpiando casas, planchando, cocinando, sin contrato ni salario. El Opus lo justificaba como parte de su ofrenda a Dios. Pero desde fuera, las autoridades laborales y jurídicas lo ven como una forma de explotación. ¿Es esto santidad o servidumbre? La frontera es difusa. Y más aún cuando se entrecruza con la obediencia religiosa y el miedo al castigo divino. El documental de Deutsche Welle no es el único que ha destapado estas tensiones. En 2025, la serie El Minuto Heroico, transmitida por HBO Max, generó un auténtico terremoto mediático. Basada en hechos reales, dramatiza la vida de jóvenes mujeres dentro del Opus Dei. Desde el proceso de captación hasta el momento en que, muchas, deciden escapar. Se muestran prácticas como el cilicio, el castigo corporal, la vigilancia constante y la represión emocional. El impacto fue tal, que decenas de mujeres que habían estado en la obra comenzaron a hablar públicamente. Sus denuncias, muchas coincidentes, impulsaron investigaciones civiles y eclesiales. La sociedad, cada vez más consciente del abuso espiritual, comienza a preguntarse: ¿dónde está el límite entre fe y fanatismo? ¿Entre comunidad religiosa y secta? A todo esto,
Tanto la Iglesia y como el Opus Dei han respondido ante la ola de críticas. El Opus Dei no se ha quedado en silencio. En comunicados oficiales, han lamentado el dolor causado y han prometido revisar sus prácticas. También se han iniciado procesos internos de escucha y reforma. Aunque algunos exmiembros consideran que las respuestas han sido tibias y evasivas. El propio Papa Francisco intervino en 2022 con una medida clave. A través del motu proprio Ad Querisme Tuendum, modificó el estatus del Opus Dei. Ya no depende directamente del dicasterio de obispos, sino del dicasterio del clero. Y su prelado ya no podrá ser obispo. Una decisión simbólica y funcional, menos poder jerárquico, más vigilancia institucional. Es un mensaje claro desde el Vaticano: el carisma debe cuidarse, pero no convertirse en dominio. El poder económico y redes internacionales del Opus Dei van más allá de ser solo una organización espiritual. El Opus Dei es también una red económica y educativa de gran escala. Universidades como la de Navarra en España o la Austral en Argentina son parte de su entramado. Empresas, bancos, medios de comunicación y fundaciones han tenido, y tienen, vínculos con miembros influyentes de la obra. Muchos destacan la profesionalidad y excelencia de estas instituciones. Otros advierten sobre el riesgo de que se conviertan en instrumentos de control ideológico. El documental también explora cómo en algunos países latinoamericanos, miembros del Opus han tenido acceso privilegiado a círculos políticos, empresariales y judiciales. No necesariamente como parte de una conspiración, pero sí dentro de una red de influencia bien organizada. El poder económico no es pecado. Pero cuando se mezcla con el religioso, puede generar tensiones peligrosas. ¿Qué opinan sus defensores? No todo es crítica. Miles de personas en el mundo siguen viendo al Opus Dei como un camino legítimo de santificación. Aseguran que el mensaje de Escrivá es profundamente inspirador. Dios está en lo cotidiano. Puede ser santo barriendo, escribiendo, negociando. Y que la vida en la obra no es opresiva, sino exigente. Hablan de comunidad, sentido, misión. De una espiritualidad seria, adulta, sin sensacionalismos. Para ellos, lo que se denuncia no es la norma, sino casos aislados malinterpretados. ¿Puede haber abusos en estructuras complejas? Sin duda. Pero también puede haber fidelidad, vocación auténtica y fruto espiritual. El reto está en discernir sin caer en extremos. Pero, ¿el Opus Dei es una secta? Una de las acusaciones más fuertes que plantea el documental, y que resuena en redes y medios, es esta. ¿Es el Opus Dei una secta? Técnicamente, no. Es una institución reconocida oficialmente por la Iglesia Católica, con millones de fieles y una estructura canónica aprobada. Pero si miramos criterios comunes de sectarismo, aislamiento, control, obediencia ciega, dependencia emocional, explotación laboral, algunas experiencias relatadas coinciden con esos patrones. Por eso, muchos expertos hablan de derivas sectarias dentro de estructuras legítimas. No todo en el Opus Dei es problemático. Pero algunos mecanismos sí lo son. Y la Iglesia, como madre y maestra, tiene la responsabilidad de corregir esos excesos. Las reformas iniciadas por el Papa Francisco apuntan a un nuevo horizonte. Un Opus Dei menos clericalizado, más transparente, y más centrado en su carisma original. Los desafíos son enormes. ¿Cómo cuidar el ideal sin caer en rigidez? ¿Cómo formar espiritualmente sin controlar emocionalmente? ¿Cómo servir al mundo sin dominarlo? El documental no da respuestas. Pero sí plantea las preguntas correctas. Y eso, en estos tiempos, es ya un acto de valentía. Un llamado a cambiar del Papa. En el verano de 2022, un documento papal agitó las aguas dentro del Opus Dei. Ad Querisme Tuendum. Así tituló el Papa Francisco el decreto que, sin levantar la voz, dio un giro crucial a la estructura jurídica de la obra. Ya no dependería del poderoso dicasterio de obispos, sino del dicasterio del clero. Y, por primera vez en su historia, el prelado de la organización ya no podría ser ordenado obispo. Para muchos, no fue un simple cambio técnico.
fue un mensaje. El carisma debe protegerse, pero el poder no debe absolutizarse. Era la voz del Papa pidiendo una iglesia menos vertical, menos centralizada, más evangélica. Y aunque el Opus Dei aceptó la decisión con respeto, en los pasillos internos comenzaron los murmullos. ¿Era este el inicio de una transformación más profunda? ¿O solo un gesto simbólico? Años después, esa pregunta sigue sin respuesta clara. Algunos miembros celebran los ajustes como una oportunidad para volver al espíritu original de Escrivá, santidad en la vida diaria, sin jerarquías ni privilegios. Otros, sin embargo, ven con recelo la nueva orientación del Vaticano, temiendo que diluya su identidad y debilite su misión. Lo cierto es que la reforma no vino sola. Cambios adicionales en el Código de Derecho Canónico obligaron al Opus a redefinir cómo se relacionan sus sacerdotes y laicos. Ya no bastan los acuerdos internos. Ahora hay supervisión, informes anuales y más transparencia. Una señal de que los tiempos están cambiando, incluso para las estructuras más rígidas. Pero la pregunta persiste. ¿Puede una organización tan disciplinada adaptarse al siglo XXI sin perder su esencia? El llamado de justicia, y cuando la justicia llama a la puerta, hay que atenderla. En julio de 2025, la noticia recorrió los titulares como un rayo. El número 2 del Opus Dei a nivel mundial, Mariano Facio, era formalmente acusado por la justicia argentina de trata de personas y reducción a la servidumbre. La acusación no era menor. Se hablaba de más de 40 mujeres captadas desde los 12 años, obligadas a vivir bajo reglas extremas, trabajando sin salario, sin contrato, sin libertad. Y todo, en nombre de Dios. Las denuncias provenían de antiguas numerarias auxiliares, muchas de ellas hoy ya mayores, que durante años habían permanecido en silencio. Callaron por miedo. Callaron por vergüenza. Callaron porque creían que, si hablaban, traicionaban a Dios. Pero el dolor acumulado finalmente rompió el muro del silencio. Y la justicia escuchó. El caso se volvió aún más simbólico cuando, días después, el prelado actual del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocarig, pronunció un discurso en Madrid sobre la libertad en el trabajo. La ironía era brutal. Mientras él hablaba de dignidad laboral y libertad vocacional, su vicario auxiliar enfrentaba cargos por esclavitud moderna. La organización, fiel a su estilo, respondió con cautela. Negó categóricamente los hechos. Alegó mala interpretación. Denunció manipulación mediática. Y pidió respeto al debido proceso. Pero la grieta ya estaba abierta. Porque esta vez, no eran rumores. No eran blogs anónimos. Era un juez. Era un expediente. Era la ley llamando a la puerta de la obra. Voces que salen desde el silencio. Las cámaras se encienden. Una mujer, rostro oculto, voz temblorosa, narra su historia. Tenía 15 años. Me dijeron que era una elegida. Que Dios me necesitaba. Que si no aceptaba, estaría desobedeciendo a su voluntad. Así comienzan decenas de testimonios recogidos por medios y documentales recientes. Mujeres que, siendo apenas adolescentes, fueron llevadas a centros del Opus Dei con la promesa de una vida de fe, educación y propósito. Pero lo que encontraron, dicen, fue control. Silencio. Exigencia. Soledad. No podían llamar a casa sin permiso. No podían tener redes sociales, ni leer libros sin aprobación. Trabajaban limpiando, planchando, cocinando, día tras día, sin descanso. Y no recibían pago alguno. Todo era por Dios, cuentan. Pero su salud mental se quebraba, y sus cuerpos también. Algunas fueron medicadas con ansiolíticos sin diagnóstico. Otras obligadas a permanecer en sus tareas incluso estando enfermas. Una de ellas afirma, nunca firmé contrato. Nunca tuve seguro. Solo obedecía. Era lo único que sabía hacer. El Opus Dei respondió diciendo que se trataba de vocaciones voluntarias, que sus tareas eran parte de una entrega espiritual. Que las condiciones laborales se ajustan a la ley. Pero para estas mujeres, eso no basta. Esto no fue fe. Fue abuso. Y hoy,
con voz firme, lo gritan al mundo. Existía lo que se llama la trampa del control invisible. ¿Se puede considerar el Opus Dei como un círculo de poder y silencio? El Opus Dei no solo es oración. También es influencia. Redes educativas, económicas, políticas, tejidas con precisión durante décadas. Universidades de prestigio. Fundaciones que promueven valores cristianos. Miembros en puestos clave de gobiernos, bancos y empresas. En muchos casos, esta red funciona como una familia. Solidaria. Organizada. Impecable. Pero en otros, esa red sirve para proteger. Para silenciar. Para evitar que las denuncias escalen. Hay quienes afirman que algunas investigaciones judiciales han sido frenadas por la presión de antiguos miembros bien posicionados. Y que, en algunos países, la obra tiene más poder que las propias diócesis. ¿Paranoia? ¿Conspiración? Tal vez no. Tal vez solo sea lo que ocurre cuando la fe, el dinero y el poder se abrazan demasiado fuerte. Actualmente, el Opus Dei debe elegir para asegurar su futuro y poder salir de la encrucijada en la que se encuentra. O cambia, o se quiebra. Las reformas del Papa Francisco, las denuncias crecientes, las nuevas generaciones que ya no aceptan ciegamente lo que antes era sagrado. Todo empuja a la transformación. Algunos líderes dentro de la obra han empezado a escuchar. Han convocado diálogos internos. Han ajustado protocolos. Han reconocido errores. Pero otros se resisten. Temen que al aflojar la rigidez, se diluya la esencia. Y temen, también, perder el control. La pregunta clave no es teológica, ni jurídica. Es humana. ¿Puede una institución con raíces tan rígidas volverse verdaderamente libre por dentro? ¿Puede el Opus Dei seguir siendo la obra de Dios, sin dejar de ser, también, obra del hombre? Creas o no en el Opus Dei, este análisis nos recuerda algo fundamental. La fe, cuando se convierte en poder, necesita límites. Y la libertad, cuando se ejerce en nombre de Dios, debe ir siempre acompañada de responsabilidad. Los testimonios escuchados en el documental no pueden ser ignorados. Las reformas iniciadas, tampoco deben ser minimizadas. Quizás el mayor desafío del Opus Dei hoy, no es defenderse, sino transformarse. Y encontrar una manera de seguir siendo la obra de Dios, sin perder de vista al ser humano. Hoy, hemos recorrido un camino complejo. Hemos explorado luces, y también sombras. El Opus Dei, para algunos, es un faro de espiritualidad en medio del caos moderno. Para otros, una institución que aún guarda prácticas difíciles de justificar. Pero más allá de los documentos, las reformas y los testimonios, queda una pregunta esencial. ¿Qué es realmente el Opus Dei? ¿Una vía legítima hacia la santidad, o una estructura que necesita repensarse desde sus cimientos? Ahora, te toca a ti. Queremos escuchar tu voz. Déjanos en los comentarios qué opinas. ¿Crees que sus acciones han estado a la altura de su mensaje? ¿O consideras que se ha desviado de aquello que predica? Tu análisis puede abrir nuevos diálogos. Y tu perspectiva, enriquecer este espacio. Si este contenido te aportó valor, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir este vídeo con quienes también buscan entender más allá de lo evidente. Aquí seguimos descubriendo, preguntando y cuestionando. Porque a veces, la verdad está en lo que no se dice. Gracias por vernos. Y recuerda, lo que crees, merece ser pensado otra vez.